Ellos se inventaron su propia caja directa. Esto es un producto 100% local, 100% colombiano. Y nos van a contar por qué decidieron ellos meterse en esta idea, en esta vaca loca de crear su propia caja directa. Uno diría, pues es un producto que ya existe, que ya funciona, que ya está súper bien. ¿Por qué tendríamos la necesidad de crear algo nuevo? Y sobre todo un producto hecho 100% por manos colombianas. Bueno, pues esto es lo que nos van a contar el día de hoy Marta, Hugo y Diego, para quienes pido un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Gracias a la Escuela de MAT por este espacio. Mi nombre es Marta Beltrán y les doy la bienvenida. Esto es Tecnología e Innovación. ¿Saludar? ¿No? Ok. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Hugo Villegas. Voy a hacer dos cosas. Uno, en esta primera parte es una conferencia muy corta, muy rápida, sobre el tema de las conexiones de los instrumentos, como los pianos o las guitarras, a las consolas digitales, específicamente digitales que son las de ahorita. Y con algunas temitas que vienen como ahí colgaditos, ¿sí? Luego hacemos un pequeño receso de más o menos 4 minutos, como para que acá el maestro se siente acá, lo ubicamos para que toque un poquito de guitarra. Y profesor de la escuela. Y entonces ahí les vamos a presentar un producto, que es este producto, ¿sí? Que le llamamos ISO 1, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, precisamente para contestar a la pregunta que hacía el maestro, ¿por qué una caja directa? Entonces vamos a empezar por un recorrido histórico rapidito sobre la historia de las cajas directas, comenzando por esta de la cajita Wolfram, ¿sí? Esta es una caja que se inventaron en los años 60, ya terminando los años 60. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que resulta que cuando empezó la electrónica, en los 12 años 20 más o menos, toda la gente pues arrancó muy disperso, si me explico. O sea, como que el señor Tudor, que fue el que desarrolló los bajos eléctricos, y el señor Dobro, que el que hizo las guitarras eléctricas, y toda esta otra gente que hizo, digamos, los micrófonos, los mixers y todas estas cosas, cada cual iba por su lado. Y el problema allí es que no había, digamos, una coordinación en cuanto a lo que son, por ejemplo, impedancias, niveles de voltaje, todo este tipo de cosas. Entonces, a la hora que, por ejemplo, llegaron a un set en los 40s, y entonces en el set pues había un equipito de voces y había micrófonos dinámicos, como el 618A, que se usaba mucho. Gracias. Y ¿suena un poquito mejor? Bueno. Sí, el 618A, que se usaba muchísimo. Y entonces algunos guitarristas eléctricos, ¿sí? Pues tenían su guitarra, su amplificador y ya. Pero resulta que si alguien quería conectar una guitarra directamente aquí al mixer, pues no se podía hacer. Bueno, poderse se podía, pero no lograba ningún resultado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la electrónica era completamente incompatible. Entonces lo único que se les ocurrió hacer, lo único que pudieron hacer fue ponerle un micrófono directamente al parlante del amplificador, y de ahí en adelante nos fuimos. No por razones de tipo estético, sino por práctica. O sea, sencillamente no había cómo más hacerlo. A no ser que fuera un salón como este, pues que aquí con un solo amplificador de guitarra yo puedo llenar este salón. Pero si es un sitio más grande, toca de alguna forma llevar la guitarra hasta esos parlantes, y ahí sí, micrófono. Y el micrófono tiene muchísimos problemas, entre otras cosas, qué tipo de micrófono estoy usando acá, cuál es la ubicación que le estoy poniendo, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, en 1960 el ingeniero Edward Wolfram, quiso como resolver un poquito esto. Entonces, bueno, ya que esto no se puede así como directo, entonces inventémonos algo. Entonces esto, para decirlo de alguna forma, es un remiendo. Esto. O sea, finalmente,
para poder conectar yo mi guitarra a mi mixer necesito meter una cosa en la mitad. A esto se le conoció entonces desde ese momento como una caja de inyección directa, un Direct Injection Box, que es simplemente un aparato que me permite conectar directamente el instrumento acá para no tener que usar micrófonos. ¿Estamos bien? Ok. Este aparato entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo usando un transformador. No nos da el tiempo como para pues, explicarle exactamente cómo funciona un transformador, ¿sí? Pero pues, bueno, eso va en una clase de electrónica, ¿sí? Pero este aparato consiste en un transformador. Un transformador son dos inductores en un núcleo, generalmente un núcleo de hierro, ¿sí? Algún material ferromagnético en todo caso, algo que permita pues, una baja reluctancia para que pueda haber transmisión sin contacto. O sea, la intención es esa, la del transformador, que no haya contacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el transformador? El transformador tiene la particularidad de que puede transformar voltajes, corrientes e impedancias. Para eso es que se usa. ¿Está bien? Entonces, ¿alguno de ustedes sabe por qué existe esto o para qué existe? ¿Ya lo habían ensayado antes? ¿No? Hola. Uy. Bueno, para pasar de una señal desbalanceada a una señal balanceada. En efecto, es una razón. Una cosa que hace un transformador es balancear señales. Lo hace inherentemente, fácil. O sea, hay otras formas de hacerlo, pero muy difíciles. El transformador lo hace facilísimo. Listo, vamos a seguir bueno, esta cajita, la anterior que estaba allí, utiliza un transformador Triad AJ11 y se utilizó en el estudio Wexos de Detroit y en la estación radial en 1962. Esta que está aquí, la que sigue, es la Whirlwind. Esta es esta misma, ¿cierto? Este señor, ¿sabe cuándo lo inventaron? 1979. 79, es casi tan viejo como yo. Este aparato es más o menos muy similar a una caja Wolfram, solo que utiliza un transformador de ellos, de los Whirlwind, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es una relación de vueltas un poco diferente. Los transformadores funcionan porque usted tiene una bobina y otra bobina. Entonces una bobina genera campo magnético, la otra lo recoge y convierte en corriente. Entonces cuando la relación de vueltas, digamos, uno tiene más vueltas que el otro, entonces cambia, digamos, por ejemplo, con el primario con más vueltas que el secundario, entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, el voltaje lo bajo, la corriente la subo y la impedancia la bajo igual que con el voltaje. Eso es lo que pasa con el transformador. Entonces la relación de vueltas de esta Whirlwind es 1:12. ¿Qué significa? Que por cada vueltica en la salida hay 12 vueltas en la entrada. Eso es lo que significa. ¿Está bien? Muy bien. Él utiliza un transformador THRL. Ha sido un producto muy, muy exitoso. Al momento se han vendido aproximadamente 1 millón de unidades. Más o menos. Les ha ido bien con eso. Y pues eso es todo. Es simplemente un transformador. Entrada, la entrada pues TRS, salida XLR. Y también una cosa que no tenía la Wolfram, que pues es muy lógico, un True. Para yo poder, digamos, yo quiero conectarme al mixer, sí, pero también quiero sonar en mi amplificador. Entonces, pues simplemente conecto, del True saco el amplificador y del otro voy para el mixer. Sí, esta salidita que tiene aquí. Entro, aquí salgo al amplificador y aquí saco el mixer. Esa es más o menos la idea de esta cajita. También, tiene una cosita aquí interesante que es el ground lift. ¿Sí? Esto de aquí existe. Uno diría, pues hombre, decídase, escoja el mejor y déjalo ahí. Pero el problema es que dependiendo de la situación yo puedo necesitarlo aquí o acá. O sea, si yo voy a conectarme con un aparato, digamos, suelto, como puede ser por ejemplo una guitarra electroacústica, una guitarra eléctrica, ¿sí? Entonces lo necesito conectado, la tierra, necesito conectado, porque de lo contrario va a tener un montón de ruido. Al contrario, si voy a conectar un aparato como un piano a un mixer, por ejemplo, necesito abierta, porque de lo contrario va a tener ese aire que va a tener ruido, por una cuestión que se llama ground loop.
porque se genera un loop de tierra. Por eso tiene que haber un switch, porque para una situación lo necesito de una forma y para otra lo necesito de otra. ¿Estamos bien? Ok, eso es lo que pasa con la Whirlwind. Ahora, esa es una forma de hacer esa transformación de impedancia que se necesita para poder conectar una guitarra pasiva a un mixer, pero no es la única. Hay otra forma de hacerlo, que es mediante circuitos de transistores y amplificadores operacionales. Ahí es donde se necesita corriente para funcionar. Y cuando necesita corriente para funcionar, decimos que la caja es activa. ¿Está bien? La caja activa necesita corriente. Ese es un problema. Porque entonces, ¿cómo le damos corriente? O sea, pues, hay unos ingenieros que no les importa nada y simplemente hacen una cosa grandísima, como los de Avalon, una vaina enorme que uno la conecta por allí y usted verá cómo hace para manejar su stage con esas cosas gigantescas allí. A eso no les importa, claro, porque a ellos lo que les importa es lucir bien. Por supuesto, esa vaina con toda cantidad de energía pues suena muy bien. La Avalon A5, por ejemplo, esa vaina suena súper bien, pero es porque tiene un montón de energía disponible, ¿sí? Y eso, para el que está escuchando es bonito, pero para el que maneja el stage no, eso es una pesadilla horrible. Logística, es una pesadilla horrible. Entonces, sencillamente ese no. Hay otras que hicieron con un transformadorcito chiquito. Entonces, así más o menos como son los pedales de guitarra, que también son otra pesadilla logística, porque usted tiene 3, 4 pedalcitos y tiene 3, 4 transformadorcitos aquí estorbando, donde toda la gente los patea y... ¿cierto? Problema, serio. Entonces, se les ocurrió, finalmente, ¿por qué no utilizamos una cosa que usan para los micrófonos? Los micrófonos utilizan una cosa que llaman Phantom Power, que es energía directamente del mixer hacia el micrófono. ¿Está bien? Es una cosa muy ingeniosa. Digamos, en las patas 1 y 2, perdón, en las patas 2 y 3 es por donde va la señal del micrófono hacia el mixer. En las patas 1 y 2 va un voltaje fijo, 48 voltios, y en las patas 1 y 3 va el mismo voltaje fijo, 48 voltios. Pero entonces, entre las 2 y 3 no hay voltaje. Por eso se llama Phantom Power, porque es que no me aparece. Si yo lo mido así con un multímetro no me aparece. Tengo que medirlo contra la pata 1, ahí es cuando me aparece, ¿sí? De resto no me aparece por ningún lado. Y pues así es que me sirve, porque yo necesito que no haya voltaje entre las 2 y 3 para que va a señal. Sino pues es muy inteligente utilizar el Phantom Power, como la tercera cajita, que es la J48. Ellos utilizan el Phantom Power. De hecho, se llama así la caja J48 en alusión a los 48 voltios que vienen por el Phantom Power. Por eso se llama J48. J porque tiene un transformador Jensen. ¿Sí? Entonces, la idea es buena, porque, digamos, resuelve el problema de la electricidad para la caja, pero tiene un lío, y es que el Phantom Power no da mucha energía. Es muy pobre en cuanto a energía. Pues, los que hicieron el Phantom, originalmente los que inventaron el Phantom Power, no se les ocurrió que iban a necesitar más energía, entonces lo dejaron así. No se les ocurrió que pudiera hacerles más usos que solo micrófonos. Entonces, incluso para micrófonos poquitos. Hay algunos micrófonos que no utilizan el Phantom Power, sino que tienen su propia fuente, por la misma razón, porque ellos necesitan más energía. Mientras más energía, más calidad se puede dar a la señal. Entonces, pues, sí, los limita mucho. Los Browner, por ejemplo, generalmente vienen con su propia fuente, por esa razón, ¿sí? Para poder tener más energía, más calidad, ¿sí? Pero bueno, el cuento es que el Phantom Power es una bendición logística. Sí, porque solamente tengo este coso y ya conecto y ya salí del problema. Sí, es bonito. Y lo único que tiene que acordarse el operario es prender el Phantom y ya está. Y mi cajita me funciona. Muy lindo, pero poquita energía. Entonces, se los digo desde el punto de vista de ingeniero desarrollador de hardware. Es un lío. O sea, tenemos, ya les digo, 14 miliamperios en cortocircuito. Yo no sé si les diga algo. ¿Les dice algo? 14 miliamperios en cortocircuito. Quiere decir que yo cojo a los patas 2 y 3 y la pata 1, 2 y las cortocircuito, y por ahí van 7 miliamperios. Por la otra van otros 7 miliamperios. Si yo lo sumo me da 14 miliamperios en total en cortocircuito. Esos son los dos casos extremos en los que no me sirve para nada la electricidad. Uno,
cuando no hay voltaje. 2, cuando no hay corriente. ¿Está bien? Si no hay voltaje, quiere decir que hay un cortocircuito. Ahí es cuando hay más corriente, en cualquier circuito que sea. Cuando no hay corriente, entonces significa que hay voltaje, el mayor voltaje posible. Por eso es que hablamos así. Cuando hablamos de diseñar aparatos, hablamos así. O en circuito abierto, para medir el voltaje, o en cortocircuito, para medir la corriente. Y así sabemos cuál es la potencia que nos da. 14 miliamperios, créanme, es muy poquito. Muy poquito. Entonces, muchos de los circuitos que uno utiliza en estas cajas le pedirían para funcionar más o menos 20, 30, 100 miliamperios. Y eso es con algún voltaje. ¿Entienden? O sea, no sé si entiendan mucho de electrónica, pero sí se les tiene que ocurrir, digo yo, que si con cortocircuito hay 14 miliamperios, usted le va subiendo el voltaje y la corriente va bajando. En la medida en que va subiendo voltaje, entonces usted tiene que elegir. Entonces, ¿qué hago? ¿Poquito voltaje? ¿Poquita corriente? ¿Qué hago? Entonces, como diseñador yo les puedo decir, poco voltaje tiene el inconveniente de que si la señal que viene es más o menos grandecita, me va a producir saturación, o sea, lo que llaman clipping. ¡Ah, qué vaina! Bueno, entonces, poca corriente. Si yo le pongo poca corriente, entonces lo que tengo es un montonzazo de ruido. Entonces me toca escoger entre saturación y ruido, lindo. Eso es lo que toca. Entonces, aunque la idea es muy buena, ¿sí? Porque sí resuelve problemas, pone al diseñador en aprietos, ¿sí? Todo este carretazo yo lo conozco porque, entre otras cosas, Radial es una marca que yo ayudé a traer a Colombia, con SoundLogix. Nosotros trajimos Radial a Colombia. Yo conocí a Peter, al dueño, fundador, diseñador de Radial. ¿Sí? Nos tomamos un café y estuvimos hablando sobre cajas directas. ¿Sí? Y entonces ahí hablábamos sobre eso. Entonces decía, bueno, entonces vos qué escogiste finalmente. No, pues mitad de camino. Entonces este más lo máximo que aguanta son 2.5 voltios en el riel. Y eso es para poder tener al menos 5 miliamperios para trabajar. Entonces, ¿eso qué implica? Que una caja directa activa tiene que usarse con señales pequeñitas, ¿sí? Porque de lo contrario tenemos líos. ¿Ya? La otra, la IMP2, yo le puedo meter 15 voltios, aguanta tranquilo. Eso sí, como dice Robert Katz, no existe semejante cosa como un almuerzo gratis. Eso no existe. O sea, algo cuesta. Y lo que cuesta en este caso es decibeles. Perdemos cerca de 22 decibeles. Cada vez que conectamos esta caja, el precio que tiene la transformación de impedancia es perder 20 decibeles. No sé si lo sabían, pero cada vez que usan esta caja pierden 20 decibeles de señal. Eso a veces se puede pasar. Si usted está saliendo de una cosa de estas, esto saca 15 voltios, bueno, 20 decibeles menos son 1.5 voltios, muy poquitico, pero pues bueno, se puede. Pero una guitarra, un sintetizador, es mucho, ¿sí? Entonces siempre hay un trade-off, siempre existe algún compromiso. Entonces por esa razón las dos existen, ¿sí? No fue que como que inventaron las activas, entonces ya estas, no, porque esta aguanta un voltaje más alto que esa. Y esa de allá convierte la impedancia sin atenuar. Entonces, la regla de oro, que me la dijo Peter Janis, las cajas pasivas se usan con fuentes activas. Las cajas activas con fuentes pasivas. La regla de oro. Sí, lo que llaman la regla del pulgar con las cajas directas. ¿Estamos bien? Entonces, yo he vendido, porque yo trabajo con ventas de audio desde 1991, 93. Bueno, algún tiempo llevo con esto, ¿sí? Vendiendo en varios sitios y con muchas marcas, con Roland, con Yamaha, con DBX, con JBL, Soundcraft, Radial, bueno, muchísimas marcas. Y entre ellas, pues, Whirlwind también, lo vendí muchos años, y también Radial. Cuando llegó Radial, me olvidé de Whirlwind, bueno, pues es lo que uno hace cuando está, ¿no?, encarretado con una marca.
Bueno, eso. Pero entonces llegó un día en que se me presentó una situación que ni una ni otra, ninguna de las dos me sirve. ¿Y ahora qué? O sea, yo necesito una caja que me permita conectar un aparato activo sin bajarme 20 decibeles. Entonces, muéstramela. La activa no me baja los 20 decibeles, me podía ir por allí, pero resulta que me da más de 3 voltios y me va a comenzar a mochar la señal. Entonces no quiero eso tampoco. Entonces necesitaba una caja nueva. ¿Qué me tocó hacer? Ahí está. El primer día de clase que tuve yo en la Universidad del Cauca, cuando estaba estudiando ingeniería electrónica por allá en los 89, el profesor, el ingeniero Henry Ceballos, nos dio una charla linda, que yo la resumí en una frase que se me volvió modelo de vida. Si lo que necesitas no existe, invéntalo. ¿Sí? Y esa es más o menos la filosofía de cualquier ingeniero. ¿Sí? Entonces, necesitaba una cosa, no existía. La inventamos. Esta es la ISO 1. Esta es la ISO 1. Entonces, ¿qué es la ISO 1? La ISO 1 es una caja activa, una caja pasiva, porque solamente es un transformador. Además, volvimos a las raíces, volvimos a usar un transformador triad americano. ¿Sí? Esos son los que usaron las primeras radios, las primeras televisiones en Estados Unidos y la primera caja, la Wolfram, también. Son transformadores de muy buena calidad, un poco caritos porque son gringos, pero bueno, como les decía, no hay almuerzo gratis, entonces pues unas por otras. Es un poquito más costosito que otros, pero pues también es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace la ISO 1? La ISO 1 pues me permite a mí conectar un sintetizador, me permite conectar una guitarra electroacústica sin necesidad de perder señal. Entonces no pierdo los 20 decibeles. Eso es básicamente de lo que se trata. La otra cosita, esta otra cosita que tiene ahí, eso simplemente, pues que uno no solamente es ingeniero, no solamente es, sino que además también he estado en tarimas como todos los de mi edad. Entonces también he enrollado cables, también he subido y bajado cosas en tarimas. Bueno, esto lo he hecho desde que era casi pelado. Primera vez que yo estuve en un estudio de grabación fue en el 84 y la primera vez con sonido en vivo fue en el 87 y eso fue así, fue enrollando cables, fue conectando y desconectando cosas, ¿sí? Y pues de esa experiencia, una cosa, por ejemplo, que yo creo que no solo a mí, a cualquiera se le hubiera ocurrido, era como yo estoy aquí tratando de conectar una vaina y resulta que pues si yo desconecto la caja de aquí de la guitarra o del sinte, pues esto me hace ¡boom! ¿Le ha pasado? ¿Cierto? Entonces me toca decirle, ¡hey! Cancélame allá, y si el man se fue al baño o alguna vaina así, no. Entonces me ha tocado en el sitio donde yo trabajo en una iglesia, subir un piso, correr hasta allá, volver hasta acá, volver a conectar, volver otra vez, volver a abrir el canal y volver otra vez hasta acá, perdiendo un montón de tiempo. Y yo, ¿por qué no la caja tiene directamente un mute? Pues ahí está. You're welcome. Sí, de aquí en adelante le voy a ahorrar un montón de tiempo con eso, se lo aseguro. ¿Sí? Esto de aquí, hay unos guitarristas, por ejemplo, que van a la tarima con varias guitarras. Se van con una electroacústica, con una eléctrica pasiva, con una eléctrica activa, bla, 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 todo el arsenal con una caja. Entonces, cuando va a desconectar y conectar, toca andar con estas. Entonces, pues, lo puede hacer tranquilo, hoy en día lo puede hacer impunemente. ¿Sí? Tranquilos. Listo. Eso es como en lo que tiene que ver con la historia de las cajitas. ¿La conocían? ¿Tienen alguna? Bueno, ya más o menos les queda más claro, ¿no? ¿Para qué son estas vainas? Muy bien. No, todavía no. Ahorita vamos a hacer una franjita para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Hold that thought, como dicen los gringos. Téngala ahí un momentico. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. De pronto a algunos no les va a gustar, pero es que esto es inevitable. Conceptos. Entonces hay unos conceptos de ingeniería que a mí me parece que son importantes para operarios, para músicos, para todo el mundo, no solamente para los diseñadores, que las tengan en cuenta, no porque ustedes van a meterse a cambiar la circuitería de eso ni nada, sino porque si lo saben, tienen un poco más de idea
qué hacer o qué no hacer, sobre todo pañar las cosas. Si ustedes entienden mínimamente cómo es un embrague de un carro, por lo menos ustedes no se tiran la caja, digo yo, ¿no? Al menos una mínima, sí, sobre lo que es las tripas de los aparatos. Bueno, entonces lo primero es las impedancias, la impedancia de entrada, la impedancia de salida como primera medida. Entonces, eso de allí, eso que está mostrando allí, es lo que se conoce en electrónica como modelo equivalente Thevenin, Thevenin, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Thevenin? Thevenin es un ingeniero francés muy inteligente que nos decía que cualquier circuito que usted se quiera imaginar se puede reducir a una fuente de voltaje en serie con un resistor. Bonito. Y entonces, cuando usted ya tiene reducido el circuito a solamente una fuente de voltaje, pues con ciertas características, digamos, por ejemplo, esto de aquí es una fuente de voltaje, el micrófono, pero no es una fuente de voltaje fija, sino que es un voltaje que fluctúa, y eso es lo que ustedes están oyendo, el voltaje fluctuante que genera el micrófono. ¿Estamos bien? Que en este caso son más o menos 2 milivoltios, lo que está generando, pues, 2 milivoltios si yo le estoy mandando un pascal de presión, y proporcionalmente si yo lo subo, si yo lo bajo, pues entonces un poquito más, un poquito menos voltaje. ¿Estamos bien? Eso sería este. ¿Está? Y lo que está aquí enseguida lo llamamos impedancia de salida, la impedancia de salida que tiene el micrófono, que en el caso del Shure SM58 son 250 ohmios. Muchísimos micrófonos dinámicos tienen más o menos esa impedancia, entre 200 y 300 ohmios, más o menos, casi todos están como por esos lados. Entonces, eso es lo que pasa allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el voltaje que realmente sale del micrófono, es el que de verdad sale. El que él produce es este, pero hay una partecita del micrófono que el micrófono produce, que el mismo micrófono se lo consume, y es esta parte de aquí. ¿Está bien? Lo que sigue sería la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es generalmente representada por un físico resistor. Claro, ahí estamos, de pronto alguien que sepa de electrónica me diría, pues usted está reduciendo demasiado el tema ahí, porque ahí haría falta, pues, no sé, la parte espectral. Sí, yo lo que no quiero es sobrecomplicarlo. No quiero dejar de ese tamaño por lo pronto. Sí. Además, se puede reducir a eso, tranquilamente. ¿Sí? Si digamos, extrapolamos eso a cada banda de frecuencia, vuelve y pasa lo mismo. Entonces, pues, lo podemos extrapolar tranquilamente. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con la impedancia de entrada? Eso es exactamente lo que le presenta cualquier entrada, cualquier cosa que diga in, le presenta a cualquier cosa que diga out. ¿Está bien? Entonces, es un solo circuito, es un circuito con una fuente de voltaje, una impedancia de salida y una impedancia de entrada, y ya está, 2 resistores y una fuente de voltaje. Eso los electrónicos lo llaman un divisor de voltaje. Entonces, para los que no entienden electrónica, yo la otra vez alguien me hizo la pregunta y se me salió rapidito un ejemplo así de un panadero. Sí. Entonces, bueno, yo hago pan, pero entonces yo una parte del pan la vendo y otra parte me la como yo mismo. Entonces, si usted tiene un negocio de panadería, idealmente usted come mínimamente poquiticos panes y más bien vende muchísimos. Eso es lo que hace el micrófono con su propia impedancia, se come sus propios panes. Entonces, mientras menor sea la impedancia de salida, pues mejor, porque pues está como más a dieta, ¿cierto? Y mientras mayor sea la impedancia en la entrada de acá, pues mejor, porque son más glotones y comen más, consumen más. ¿Estamos bien? Entonces, en sí el tema no es la impedancia en un absoluto, ni la de entrada ni la de salida, sino la relación que hay entre las dos. Ahí es que estamos hablando. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un Soundcraft FX8, este debe tener más o menos unos 1500 ohmios en la entrada, 1500, y este mantiene 250 ohmios en la salida. Hagamos una cosa. Eso, bueno, yo me imagino que ¿sí lo ven claro, más o menos? Es que no lo puedo ampliar mucho porque me toca, pues, ahí que... Bueno, para los que no lo han visto nunca, es una tabla de Excel. Es una tabla de Excel.
Entonces, ¿qué tiene la tabla de Excel? Tiene impedancia de salida, ¿sí? Impedancia de salida, que en este caso tengo 75 ohmios. Voltaje de salida, no hay ningún aparato que dé 100 voltios. Yo simplemente le puse 100 voltios porque es más fácil hacer cuentas con eso. ¿Sí? Como decir 100%. Ya, el voltaje que sea, en todo caso 100%. ¿Sí? Este de acá, BS, sería el voltaje que realmente se entrega. ¿Está bien? Bin es el voltaje que ya realmente me llega acá. Si fuera, por ejemplo, el mixer, Bin sería el voltaje que entra en el mixer, mientras que el otro es el voltaje que sale del micrófono. Son dos distintos. O sea, hay una atenuación en la mitad. ¿Está bien? Entonces, en este caso le he puesto yo un ejemplo sencillo con una impedancia de entrada de 3000 ohmios y una impedancia de salida de 75. Eso es un caso, ese puede ser el caso de un sintetizador, por ejemplo. Un sintetizador tiene una impedancia de salida de entre 50 y 150 ohmios. Los teclados electrónicos, también las guitarras electroacústicas también. Mientras, por ejemplo, las guitarras eléctricas, las pasivas, pueden tener impedancias de salida del orden de entre los 15.000 y los 50.000 ohmios. No 75, 50.000. Entonces, si usted compara 50.000 con 3.000 o peor todavía con 1.500, tenemos una situación muy grave. El panadero se está comiendo casi todo el pan y casi no vende nada. ¿Estamos bien? Entonces vamos a intentar, vamos a ver qué pasa. Esto que está acá, le está mostrando aquí en atenuación, la atenuación que produciría esta señorita. ¿Sí? Y esta es la atenuación que produciría la ISO 1. Sí, ahí ya estamos presentándoles, así es. Ok, entonces vamos a hacer un ensayo. Miremos a ver qué pasa si yo cambio los valores. Pongámosle, por ejemplo, una impedancia de salida como la de una guitarra eléctrica típica. Pongámosle 50.000. Y aquí una impedancia como esta impedancia de aquí. Pongámosle, por ejemplo, 1.500. Ok. ¿La ven? ¿Sí la ven? Lo chévere de la tabla de Excel es que él hace toda la matemática, toda la vuelta de una vez, entonces nos ahorra un montón de tablero. ¿Sí? Y a ustedes un montón de tablero también, que yo sé que no les gusta. Entonces, estoy estorbando, ¿cierto? ¿Ahí sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa con la caja tradicional, digamos la convencional? Pues hay una atenuación total de menos 23 decibeles, ¿cierto? Pero es que si no estuviera la caja, allá, la atenuación que se ve allá, ese cuadro de allá dice menos 30. O sea, que si no estuviera la caja, estaríamos perdiendo 30 decibeles, solo por la conexión. O sea, yo sé que hay personas que hacen esto, no lo hagan ustedes, por favor. Que hacen un cablecito que por un lado es TRS y por el otro lado es XLR, no hagan eso. No hagan eso, no se tiren sus cosas. Pero sí lo hacen, sí lo hacen. Venden los cables, venden los conectores, le echan soldadura generalmente mal, que después además hacen cortos ahí, bueno. Y entonces lo que sucedería ahí sería que estarían perdiendo 30 decibeles. Y no solo eso. Todas las entradas de los mixers digitales son de micrófono. Todas las entradas de micrófono tienen phantom power. Lo que significa que a la guitarra pasiva, al pickup, es posible que ustedes les manden 48 voltios. No hagan eso, no expongan sus instrumentos así. ¿Sí? Aunque sea metal, un transformador de lo que sea, pero algo, ¿sí? No un cable así. ¿Sí? Entonces, esta caja produciría una atenuación de 23 decibeles, o sea, ganamos 10. ¿Está bien? Si ahí usáramos esta ISO, nos va hasta peor que con el cable. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la ISO no está haciendo una transformación de impedancia, es justamente lo que no hace. ¿Sí? Lo que hace esta otra es una transformación de impedancia necesaria. Entonces, para cuando usted tenga una caja, una guitarra pasiva, pues ahí está la MP2, utilícela, porfa, sí, use alguna caja, cualquiera que sea, pero alguna, ¿sí? Y ahí está. ¿Todo bien? Si tuvieran una caja activa como una J48, la atenuación
sería de aproximadamente, no mentiras, tendría una ganancia de más o menos 5 decibeles, o sea, más duro sonaría, 5 decibeles más. ¿Está? Entonces, en ese caso estamos muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una situación como un sintetizador, pongámosle un sintetizador de 150 o una guitarra electroacústica de 150 ohmios y una entrada de una consola común y corriente como esta? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos teniendo 21 decibeles de atenuación. Siempre los vamos a tener, pase lo que pase. Sí, en cualquier situación. Cuando con la ISO tenemos apenas 2. O sea, la ISO es para usarla cuando no hay problema. O sea, las cajas directas se hicieron para resolver un problema, pero es cuando el problema sí existe. Si el problema no existe, entonces usted no necesita resolver un problema que no existe. ¿Sí me doy a entender? No hay ponerse uno a arreglar lo que no está dañado. Y lo único que logran es una atenuación de 20 decibeles. Es lo único. Bueno, no lo único. Una de las cosas que logran allí. Eso ya de por sí ya es malo, ¿no? Diría yo. Pero no es lo único malo. Después de esto de aquí, a veces ya no quiero decir eso. Hay un libro que yo estoy escribiendo desde hace como 12 años, entonces hay gente que lo sabe y cada año me dice, ve, ya está el libro, ve, ya está, ya ni lo digo porque es que todos los años es lo mismo. Es que uno siempre se distrae con la cotidianidad, que uno está haciendo una cosa, la otra, y el trabajo, sobre todo el trabajo, que uno tiene pues que responder por una casa, por unos gastos, entonces uno siempre deja para después lo importante y se enfoca solo en lo urgente. ¿Han escuchado eso, no es cierto? Bueno, entonces a mí me ha pasado. Entonces, pues sí, yo tengo ya 330 páginas de un libro que se supone que va a ser de 350, entonces estoy cerquita, pero todavía no. Entonces ni me pongo a decirles. Pues se llama el rango dinámico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es el rango dinámico? El rango dinámico se trata de la naturaleza de las señales con las que nosotros trabajamos, analógicas, digitales y acústicas. O sea, el libro trabaja con las tres cosas. Bueno, hasta ahora solamente estoy en la parte analógica. Entonces, cuando usted va y conecta una cosa, como por ejemplo una guitarra a un mixer, usted aquí ya tiene que estar entendiendo de qué está hablando cuando hablamos de rango dinámico, porque si no, entonces usted va a hacer muchas cosas que no debería hacer, o no va a hacer cosas que sí debería estar haciendo. Cuando usted tiene un mixer, usted tiene, por ejemplo, acá un control de ganancia y tiene acá abajo un fader. Para una persona que no tiene conocimiento de esto, ambos funcionan como controles de volumen, y no son controles de volumen. Uno es un control de ganancia variable y el otro es un control de atenuación variable. Entonces son dos cosas distintas. ¿Qué le hace eso a la señal? Bueno, entonces yo hice un estudio largo de más de 300 páginas sobre esto. Entonces, ahí donde estoy mostrando, eso de allí se llama transferencia. Entonces, esa es una función de transferencia que les muestra a ustedes lo que sucede de una entrada a una salida de un equipo acondicionador, como por ejemplo una caja directa, un atenuador, un preamplificador, un amplificador de potencia, que esos son lo que son acondicionadores de señal. Si yo tengo un parlante así grandote, él necesita una señal con cierta potencia y de aquí del mixer no me sale una señal con esa potencia como para el parlante. Entonces yo necesito un acondicionador de señal, una cosa que coja esa señal y la ponga en unos términos que lo necesita el parlante, ¿cierto? Entonces, este es una cosa universal que me sirve a mí para ver qué es lo que sucede con el rango dinámico cuando yo le meto algo. Ese es lo que yo le llamo una condición universal. Dentro del libro se llama así. Entonces, como para que nos entendamos. ¿Han visto alguna vez una cosa como esta? ¿No? Un consejo. Cuando puedan, pásense por un libro de teoría de señales. Lo que quieran. No importa cuánto estudien, siempre van a sentirse ignorantes, no importa. De todas formas, eso es lo que les da el fundamento de realmente qué es lo que están haciendo, porque todo esto es teoría de señales. ¿Ya? Esto de aquí es lo que se llama un diagrama de bloques en teoría de señales. Entonces, las X siempre son entradas, las Y siempre son salidas. Estos de aquí son bloques para adicionar o restar.
y cuando hay una cosa enseguida de otra, se multiplican. Entonces esto sería la entrada multiplicado por esto, más esto, y todo esto multiplicado por esto. Y eso es lo que está acá abajo. Es este dibujito expresado en una algebraicamente, analíticamente. Y de S, esta Y, G de S, este, multiplicado por todo eso de atrás. Este de aquí, E y N, significa Equivalent Input Noise, ruido de entrada equivalente, que es el ruido que le aporta el equipo, sí o sí. Este de aquí es la atenuación producida por el equipo y esa es la señal. Ahora sí, ya entendiendo cómo es el modelo general, pillemos uno particular, por ejemplo, la atenuación variable. ¿Qué pasa con la atenuación variable? Entonces yo reemplazo aquí esto por un 1. Sabrán que si yo multiplico por 1, pues me da el mismo número, ¿cierto? Entonces por eso lo reemplazo por un 1. Con eso ya este de aquí es como si lo hubiera desaparecido. Entonces, ¿cómo es la función de... Esto se llama función de transferencia. Entonces dice, la salida viene siendo la atenuación multiplicado por la entrada más el ruido. Eso en español, ¿qué viene diciendo? Que una atenuación no aumenta el nivel de ruido. Lo mantiene, pero no lo aumenta. ¿Estamos bien? Si usted le mete en el camino a una señal un potenciómetro y con eso usted le baja la señal, en el peor de todos los casos usted mantiene el ruido que traía, pero no se lo aumenta, no le sube ruido. ¿Estamos bien? Y es posible que incluso baje, ¿sí? Pero digamos en este caso, pues si yo le pongo un atenuador acá, entonces lo bajo. ¿Estamos bien? O sea, si yo hubiera puesto un 1 aquí y el atenuador acá, entonces yo bajo el. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo el atenuador a la entrada o a la salida. Si el atenuador está a la salida, me baja el ruido. Si el atenuador está a la entrada, me mantiene el ruido que él ya traía. ¿Está bien? Bueno, esa es una situación, por ejemplo, con una caja directa activa. La caja directa activa me mantiene el ruido que trae la señal. No lo aumenta, lo mantiene. ¿Está bien? Bueno, ahora otro caso, por ejemplo, la ganancia variable, creo que sí. La ganancia variable me olvidé de decir, en el mixer, estos dos que están acá, el de acá que dice gain y el otro que dice fader, lo que acabamos de hacer ahorita es un fader, es una atenuación variable. ¿Está bien? Este de acá es un gain. ¿Se dan cuenta? Cambia. Y es un gain porque este valor de aquí, eso es un número, pero es un número mayor de 1. Puede ser 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 10, 20. En todo caso es un número mayor a 1, este de aquí. Entonces, ¿qué pasa? La ganancia en un control de ganancia en un amplificador, ¿qué es lo que hace? Multiplica todo esto. O sea, usted está cogiendo G, o sea, esta ganancia multiplicada por todo eso. X de S más E de N. ¿Eso en español qué significa? Que el ruido que tiene usted en la entrada, cuando usted comienza a darle ganancia, va para arriba. Si usted le metió 10 decibeles de ganancia, son 10 decibeles más de ruido. Para que sepan, el gain mete ruido. Entonces, si yo le tengo que meter 20 decibeles de ganancia, ¿qué significa? 20 decibeles de ruido, que no había. O sea, siempre hay ruido, pero pues al menos podemos decir, bueno, el que hay, listo. Pero es que aquí le estoy metiendo, o sea, un ruido que no había. ¿Sí? Usted puede hacer el ensayo, cualquier mixer, sin nada conectado, coja la ganancia y haga esto, sin nada conectado, a ver qué pasa. ¿Cierto? Ese ruidito es un ruido, se llama ruido Johnson, lo más técnico, también le llaman ruido gaussiano, ruido blanco, ruido rosa. Algunos le dicen hiss, porque pues algunos prefieren decir guau guau que perro, o sea, es una onomatopeya, pero es eso, así suena. Y ese pues es hartísimo, yo no sé ustedes, pero a mí me aburre mucho. Y ese viene ¿por qué? Por el gain. ¿Está bien? Muy bien.
Entonces, eso es lo que pasa con cualquier preamplificador. Tiene la ganancia aquí variable. El otro tipo, por ejemplo, la ganancia fija. Este es otro tipo de topología. ¿Si se dan cuenta que es el mismo modelo? Pero le cambio yo como variables. Este de aquí tiene aquí un valor, no 1, sino un valor mayor que 1. Puede ser 2, 3, 4, 10, 20, pero es fijo. Este de acá es el que se mueve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros analizamos esto? Que la ganancia del ruido es siempre igual. Lo que significa que haga lo que yo haga, no sube el ruido. Haga lo que yo haga. ¿Sí? Y lo único que estoy haciendo realmente es atenuar la entrada. Eso es lo que sucede en todos los amplificadores de potencia. Los que van hacia los parlantes. Si ustedes paran bolas, usted pone el oído en un parlante y ahí hay un ruido. Usted le sube y le baja, pasa nada. O sea, no hay ningún cambio, ahí sigue el mismo GIS de siempre. ¿Sí? Eso es una ganancia fija. Los amplificadores de potencia de los cosas en vivo siempre tienen una ganancia de voltaje fija. La más típica son 26 decibeles, pero hay unos que tienen 32, algunos Camco tienen 32 decibeles de ganancia de voltaje, pero se dan cuenta que es un valor fijo. 26 decibeles significa 20 veces más. O sea, este número sería un 20. ¿Sí? Ahí está. Más o menos. Esto es importante por el tema de de las conexiones. Si yo voy a hacer conexiones, si yo voy a meterme aquí a este señor, entonces, ¿qué consecuencia tenemos aquí ya? Si usted tiene una señal de un sintetizador o de una guitarra electroacústica y usted va y se la mete a una guitarra, a una caja directa que le va a atenuar 20 decibeles sin necesidad. Entonces, cuando usted meta acá, usted va a necesitar compensar esos 20 decibeles con ganancia. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? 20 decibeles más de ruido. ¿Estamos bien? Por esa razón no quería yo hacer esto, porque pues en alguna parte yo presenté esta vaina ya y pues algún smartass me dijo, bueno, ¿y usted por qué no simplemente le sube el volumen a la guitarra? La situación era esta, es que yo estaba allá donde está el compañero, y acá estaban pues una guitarra, unos dos cantantes, sonaba todo chévere, una guitarrita, unos cantantes, y llega un man con un Nord, esos teclados grandotes rojos, muy bonitos, y comienza este man a tocar y la guitarra ya desapareció, pobre guitarra, chao. Claro, entonces, hermano, pues súbale. ¿Para dónde? Si es que estoy hasta acá arriba. ¿Qué me toca? ¿Darle más ganancia? O sea, ¿qué quiero yo? 20 decibeles más de ruido. Y sí, ahí están. No. Pues me tocó un tiempo. Pero pues dije yo, no, esto no me lo aguanto. Esto no es. Fui y me diseñé la ISO 1. Entonces, por supuesto, allá tenemos ISO 1 por todos lados. Para todo lo que es guitarras electroacústicas, guitarras eléctricas y bajos activos, porque también hay activos. Hay unos que tienen amplificador acá. Los que tienen pila, esos son activos. ¿Y tienen pila por qué? Porque necesitan energía. ¿Sí? Si ya tiene energía, eso quiere decir que yo no necesito darle más energía. Ya la tiene. Por esa razón usamos una caja pasiva. ¿Está bien? Entonces tengo una caja pasiva que no atenúa y me sirve para esos dos casos. Tampoco me da 20 decibeles más de ruido. Van 2. ¿Está bien? 3. Ruido. ¿Qué pasa con esta cuestión? Bueno, el ruido, en el libro que les digo yo de rango dinámico, hay un capítulo entero dedicado al ruido. Eso es un tema largo, eso no es un tema corto, es un tema largo y pues de mucho análisis, porque hay muchos tipos de ruido. Hay un tipo de ruido, por ejemplo, que se presenta cuando usted tiene cables de audio mezclados con cables de corriente, de power, ¿sí? Se llama ruido de línea. Y se presenta porque existe en 1804, Ampère, André-Marie Ampère descubrió que cuando circula corriente por un conductor se genera un campo magnético. Y 20 años después, Michael Faraday descubrió que ese campo magnético puede inducir corriente todavía en otro conductor. Entonces, el campo magnético generado por estoy hablando de un cable de corriente, pues de estos de los que van en un campo magnético gigante.
Sí. Y si esos cables de audio van a una entrada de micrófono, ese campo gigante va a generar una corriente que puede competir tranquilamente con este. Entonces vamos a tener un... ¿sí? Que también, onomatopeyas, lo llaman hum. Se llama ruido de línea. Ruido de línea. ¿Está bien? Entonces, hay muchos tipos de ruido. Hay un ruido muy particular que nos molesta muy particularmente en los stage, sobre todo cuando no es, digamos, un sitio como este que es fijo, sino que uno está pues por ahí haciendo tour. Uy, eso molesta muchísimo, y es el ruido EMI, Electromagnetic Interference. Eso sí es que molesta en cualquier lado, sobre todo cuando es cable largo. Que uno en su casita, digamos, y ahorita me tocó pedirle de aquí, por favor, un cablecito largo, porque el que yo traigo es una cosa cortica, y es que así me sirve, porque pues en la casa yo necesito ir de aquí hasta aquí. Mientras más cortico el cable, mejor. Menos resistencia, menos inductancia, menos capacitancia, menos interferencia. Entonces, incluso puedo tranquilamente salir sin un cable, sin una interfaz balanceada, y todo está bien, no pasa nada. A Robert Katz, de hecho, le gusta más las conexiones no balanceadas, por ejemplo. Bueno, él dice que suena mejor, a mí no me consta, pero bueno, puede que sí, yo no tengo tan buen oído, yo todo lo que hago es medir. Entonces, eso que está allí es una representación, digamos, vectorial de lo que puede ser una interferencia electromagnética. Electromagnético significa, por ejemplo, teléfonos celulares, significa, por ejemplo, estaciones de radio, de televisión, policías, ambulancias, no sé, cualquier fuente que puedan ser campos electromagnéticos. Y eso, cuando usted hace touring, yo no sé si usted lo han hecho, pero gente que hemos hecho esa vuelta por todos lados hasta aburrirse, que llega un día en que usted abre los ojos y no sabe en qué ciudad está. Eso pasa muchísimo, sobre todo ahí fuera, pasa muchísimo. El stage es un entorno muy hostil para las señales. Entonces, claro, por aquí a este señor le caen todas las amenazas del mundo. Entonces, por aquí me está entrando un montón de interferencia electromagnética. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que esa interferencia generalmente va a uno y al otro cable. Entonces uno puede usar eso a favor. O sea, la interferencia no es solamente para uno de los dos cables, coge ambos. Entonces eso lo puede usar uno a favor. Y más todavía si uno hace, por ejemplo, un entorchado. Si yo cojo el cable y lo entorcho así, y yo mismo me aseguro de que entonces la interferencia sea igual para ambos cables. Así. Yo no sé si ustedes alguna vez han cogido un cable de esos de red y lo han visto. Él viene entorchado, y viene entorchado por esa razón. ¿Ya? Para disminuir la interferencia electromagnética. ¿Sí? Porque de esa forma se asegura usted de que la interferencia sea igual en ambos cables, no más en uno que en el otro. ¿Sí? Que ahí es donde no me sirve. Me sirve, ya les voy a decir por qué, que sea igual. Me sirve que sea igual. ¿Sí? Yo no puedo evitar que haya interferencia, pero sí puedo, digamos, asegurarme de que sea igual para todo el mundo. Ahora sí me dirán, ¿yo qué me gano con eso? Bueno, entonces existe un circuito que se llama amplificador diferencial. El amplificador diferencial, entonces, es de esas cosas que amplifica lo que es diferente y suprime o atenúa lo que es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ruido que viene igual en ambos cables? El amplificador diferencial lo elimina. Lo elimina. Eso se llama relación de rechazo de modo común, o CMRR. ¿Sí? O sea, modo común sí, es que eso es un término técnico que los ingenieros le llaman así, ¿no? Modo común es esa situación en la cual las dos señales son iguales. Modo común. Cuando las dos señales son diferentes se le llama modo diferencial. ¿Está bien? Es una forma de decirle. Simplemente lo que estamos diciendo es que las señales son iguales y ya está. Entonces, el rechazo, este amplificador rechaza, no le gustan, chao, señales iguales, o sea, modo común. Y la pregunta es ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Entonces, si es mucho, si es poco, lo que sea, en todo caso hay una relación de rechazo. A eso se le conoce como CMRR, ¿sí? Common Mode Rejection Ratio.
CMRR. Ese es un parámetro muy importante, por ejemplo, en preamplificadores, en mixers. Ahí aparece, siempre aparece en las especificaciones eléctricas. Un buen valor, para que sepan, 80 decibeles, de ahí para arriba. Si tiene 85, 90, 90, buenísimo. ¿Sí? Pero 80 es como lo mínimo para decir, esto es bueno, 80. ¿Sí? Lo mínimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos allí? Permitimos que en todo el camino a este cable se le metieran por allí interferencia, y en el momento de entrar al mixer, el mixer tiene una cosa de estos, y él coge y lo mata. ¿Y qué pasa con las señales? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los dos cables no tiene la misma cantidad de ruido? Ese sería el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que si este ruido no es igual a este, entonces hay algo diferente, y lo diferente se amplifica. Entonces ahí es donde tenemos ruido. Cuando el ruido en ambos cables no es igual. Ahora sí. ¿Ustedes han escuchado la palabra balance? Constantemente, ¿cierto? Alguien que me diga qué entiende por balance. Pero ella está. Aló, hola. ¿Sí? ¿Quién? Sí. ¿Cómo? O sea, igual. ¿Alguien? No, acá, ya. ¿Más quiere responder la pregunta? Hola, ya. ¿Ya? Es que yo he escuchado muchísimas teorías sobre esto. Además, porque yo he sido vendedor y he sido comprador también. Sí. Entonces, una cosa que yo he escuchado mucho es que esto es un cable balanceado. Como para que sepan, el balance no es el cable. O sea, yo puedo tener una señal balanceada en un RCA o en cable pelado. El balance no es de cable. ¿Qué puede ser el balance? ¿De qué? Espérate. Mira. Yo casi no salgo ahí, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, más o menos. Sí. ¿El dispositivo a donde llega esa señal es donde se realiza el balance? El dispositivo donde llega, que es el amplificador diferencial, aprovecha el balance a favor, pero ya la señal tiene que estar balanceada. ¿Por qué? Hemos dicho que si aquí no llegan las dos señales iguales, Sí, se va a él amplificar. amplifica aquí. Si llegan igualitas, las cancela. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, el balance es algo que sucede antes de llegar acá. ¿Les digo? Esta se la conocí yo. Es que hay muchas cosas que lamentablemente se los digo yo, pues que yo soy hijo de universidad pública, como muchos. La universidad pública, pues a uno lo torturan mucho durante semestres. Matemática, toda la que ustedes imaginen y más. Física, toda la que quieran y muchísima más. Y después de 5 o 6 semestres uno todavía no sabe todavía no tiene ni remotamente contestadas las preguntas que uno tenía al principio. Por ejemplo, esa. Y entonces, entonces le toca a uno acudir a gente mucho más experta que uno. Por ejemplo, el presidente de Transformadores Jensen, Bill Whitlock, que ese fue, digamos, el mentor. Yo no sé si les suena el nombre Rupert Neve. Obviamente. Bueno, el mentor, profesor de Rupert Neve es Bill Whitlock. Entonces, cuando Bill Whitlock habla, yo escucho. Yo no sé ustedes. Yo escucho. Entonces, el man dio una conferencia en una versión de la NAM y la dio sobre grounding and interfacing. Cuando uno habla de interfaz en analógico, uno lo que se está refiriendo es a todo el conjunto, el circuito de salida de un aparato, cablecitos, circuito de entrada del otro aparato. Todo ese conjunto es la interfaz cuando uno habla en términos de analógico. A eso es que se refiere la charla. Entonces ahí Bill Whitlock, por un lado, es una charla muy, muy buena sobre grounding. Esa la pueden conseguir en internet. Busquen Bill Whitlock grounding, que eso es tierra. Van a ver la cantidad de cosas que ustedes creían saber sobre eso que no.
Y el man se las va a explicar todas. Es muy bueno, muy bueno. Hay una conferencia que se puede conseguir incluso en YouTube. Es bueno. Entonces, ¿cuál es la respuesta simple? Impedancia. El balance es un balance de impedancia. ¿Cómo es esto? ¿Qué dijimos? La ley de Faraday, ¿qué es lo que dice? Un campo electromagnético induce ¿qué en un cable? ¿Qué? Corriente. Corriente. La corriente en un inductor genera campos magnéticos, esa es la ley de Ampère. Los campos magnéticos en el ambiente generan corrientes en un conductor, eso es la ley de Faraday. Corriente. Ahora, si han visto algo de electrónica, no sé, ¿conocen la ley de Ohm? I es igual a V sobre R. Ley de Ohm. Bueno, el voltaje y la corriente se relacionan por una cosa llamada ley de Ohm, lo que significa que si yo ya tengo corriente, entonces el voltaje de donde sale de la relación entre la corriente y la impedancia. Entonces, si yo ya me aseguré de que haya el mismo campo magnético cayéndole a los dos cables, ¿sí? Yo ya me aseguré de eso, lo entorché el cable, va la misma corriente. ¿Qué es lo que puede estar mal? La impedancia. Si la impedancia de los dos cables no es igual, el voltaje que se genera no es igual, y entonces en la entrada del amplificador diferencial el ruido es distinto y se amplifica. El balance es un balance de impedancia. Ambos cables tienen que tener la misma impedancia. ¿Para qué? Para que el truco funcione, si no, no funciona. En eso consiste el balance. Un transformador balancea la señal inherentemente, porque el transformador él es un alambre enrollado que entonces yo lo cojo por un lado y por el otro, y esas son las patas 2 y 3 de la entrada del mixer al amplificador. Además, no se necesitan 3 cables para un balanceo, se necesitan 2 nomás, el 2 y 3 y ya está. Entonces eso viene balanceado. ¿Por qué razón? Porque el transformador, lo quiera o no, las dos patas tienen la misma cantidad de cable. ¿Me explico? O sea, por donde quieras medirlo te da exactamente la misma impedancia, entonces está inherentemente balanceado, no necesita hacer nada más. Entonces toda caja pasiva, cualquier transformador que sea, balancea la señal, sí o sí, cualquier transformador que sea. ¿Estamos bien? Entonces, además de que te evita el ruido, además de que no tienes atenuación, te sale la señal balanceada. La otra, yo podía decir, es que yo tengo este sintetizador, yo puedo simplemente hacer un cablecito TRS a XLR, conecto y funciona, él suena y no pierdo señal, o sea, no hay atenuación, por consiguiente tampoco hay un incremento en el ruido. Ajá. Normalmente las salidas de los sintes no son balanceadas, ese pedacito lo pierdo. La guitarra tampoco, generalmente es balanceada, entonces también lo pierdo, ¿sí? Pero hay un peligro adicional, el phantom power. Si yo simplemente hago un cable de aquí para allá y por descuido, o no, de pronto de mala gente, alguien va y me prende un phantom power. Este man, yo no sé cuánto les vale esta vaina, esto debe costar por ahí que unos 10 millones, una vaina así. Listo, 10 millones. Chao. Los perdió porque le mandaron 48 voltios directamente a la entrada del man. ¿Qué creen? Que esa vaina no aguanta eso. Y se tiró al teclado usted. Una caja de estas, por cara que sea, no le pasa de 500,000 pesos. En todo caso, es mucho más barato que el sintetizador o que la guitarra electroacústica o qué sé yo. ¿Todo bien? Perdón que sigue. Ah, la señal. Ahora, en cuanto a la señal, ¿qué pasa con la señal? Una señal diferencial, en general, en muchos textos se muestra como una señal simétrica, como esta que está aquí. Una señal simétrica, en efecto, es una señal diferencial. Sí, señor. Si usted hace un corte transversal, un corte vertical en cualquier punto, usted tiene, en efecto, polos opuestos. Entonces, más diferente no puede ser. O sea, es exactamente al contrario. Cuando aquí tiene más 5 voltios, en el otro tiene menos 5. Cuando aquí tiene menos 5, aquí tiene más 5. No puede ser más diferente, ¿sí? Entonces sí es diferencial.
Pero no es la única forma de ser diferencial, también es posible ser así. Entonces yo puedo tener una señal en uno y ninguna señal en el otro. Quiere decir que una conexión no balanceada, o sea, es que tienen señal solamente en un palito y en el otro tienen tierra, puede servir para una entrada no balanceada, para una entrada balanceada, perdón. Puede servir. ¿Por qué? Porque es que, de todas formas, si usted conserva la impedancia bien en ambos lados, el ruido va a ser suprimido. Y como las señales son diferentes, sí o sí, pues la amplifica. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, lo que sucede con el amplificador diferencial cuando le llegan señales simétricas. ¿Qué es lo que hace? Coge la señal, la otra señal, las amplifica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como son opuestas, él, solo por eso, genera sí o sí una ganancia de 6 decibeles, sin necesidad de que esté conectado como, digamos, configurado para dar una ganancia. Se le da solamente por el hecho de la diferencia entre las dos. Lo que también sucedería si fuera una señal única. Entonces, ahora sí podemos ver cómo funciona una conexión balanceada en la entrada. Tienes la señal con ruido, tienes la señal inversa con ruido, entra aquí, el amplificador no amplifica el ruido y sí amplifica la señal, y le queda así. Eso es una interfaz balanceada. La interfaz balanceada es algo que es inherente con toda caja directa pasiva. ¿Estamos bien? Claro, a condición de que en la entrada, a donde va, tengan un amplificador diferencial. Lo que casi siempre es el caso en los mixers analógicos o digitales. Los preamplificadores, cualquier preamplificador, generalmente tiene en su entrada amplificadores diferenciales, con lo que entonces yo digo que uno con esto ya cuenta. ¿Sí? El tema es esto de acá. Ustedes asegúrense de que la señal que llega allá llega balanceada y la vaina les funciona bien. ¿Estamos bien? Eso es. Entonces, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna preguntilla por ahí. Entonces, pues tenemos una rondita de preguntas para los que quieran. Hola, tengo una guitarra electroacústica, una consola, ya le había mostrado al profe, pero quiero confirmarlo. En la consola tiene su entrada de micrófono, de entrada Canon, y su entrada plug. Ahí dice balanceada o no balanceada. Mi guitarra electroacústica, ¿puedo conectarla directamente con su cable TS a la consola? Si tienes una entrada de ese tipo, por supuesto. Sí, no hay al problema. menos no tienes ningún peligro porque en ese tipo de entrada nunca hay phantom power. Entonces, digamos, no está en peligro la guitarra. Otra cosa es que ese tipo de entrada está esperando señales más o menos de más 4 dBu en nivel. Entonces, tu guitarra probablemente no le da el suficiente a lo que le está esperando. Entonces, él suena bajito. O sea, suena bien, no le pasa nada, pero suena bajito. Y te va a poner a darle ganancia. O sea, ruido. Compré un cable que es TS, me pareció chévere, práctico, y ese se conecta a la guitarra, el plug, y sale como si fuera un micrófono. Entonces lo conecto como si fuera un micrófono. No, eso sí está mal. Le da una ganancia, pero fuertísima. Casi que no le tengo que dar ganancia. No hagas eso. Eso fue lo que dije ahorita hace un rato. O sea, funcionar te va a funcionar porque el caso es que si estás ahorrándote la caja directa, entonces te estás ahorrando una atenuación de 20 decibeles y por esa vaina te suena duro. Pero como estás entrando a una señal de micrófono, a una entrada de micrófono, entonces tienes el peligro de que en algún momento alguien, sin querer, activa un phantom power y te daña la guitarra. Se te destruye el amplificador y hasta ahí te llega. Sí, una última. Bueno, eso sí fue antes, no sé, cuando conectaba la guitarra normal TS, normal, la plug, tuve un problema con la cabina de sonido, tuvo como un corto, de pronto tuvo que ver algo con que no le haya puesto una caja de paso a la guitarra. No veo cómo. Toca traer la No, cabina. eso no creo que esté relacionado, la verdad. Ok, vale. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguna? Acá el compañero.
Bueno, tenía una pregunta y es por qué no los instrumentos como guitarras y eso les hacen un sistema para que ya salga balanceado de una vez. Ya- La respuesta corta es sí. Sí. Si vos coges este sintetizador en particular, él tiene salida ya lista para entrada de micrófono. O sea, él tiene una ISO 1 metida ahí. Pero son instrumentos muy modernos. Pero si vos coges un instrumento, ponele de los 70s, de los 80s, 90s, 2000 incluso, 2010, no. Y la razón es histórica. Como les decía yo, los que desarrollaron los sintetizadores, los que desarrollaron las guitarras eléctricas, los que desarrollaron los micrófonos, que desarrollaron los sistemas de PA, cada cual lo hizo por su lado. Y cuando luego se fueron a juntar, resultó que había un montón de inconsistencias. Entonces tocó empezar a hacer remiendos. Las cajas directas son de hecho remiendos. Por eso existen. Ok, gracias. ¿Eh? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un videito aquí para presentarles la ISO 1 y para hacer de paso pues un recesito y después de esto hacemos una presentación de la cajita ISO 1, ¿les parece bien? Ok. ¿Por qué los músicos y técnicos de audio luchan por facilitar conexiones, equilibrar señales y proteger su equipo? Para muchos, esto no es solo un desafío técnico. Es la frustración de improvisar conexiones temiendo que su equipo se dañe o que la calidad del sonido se arruine. Es perder tiempo valioso en el escenario o en el estudio, tratando de hacer que todo funcione. ¿El verdadero problema? No es lo que piensas. La falta de estandarización en las técnicas de audio es la raíz de estos problemas. Muchos creen que solo necesitan más experiencia, pero eso no soluciona el caos. Las soluciones comunes, como cables caros, no abordan la causa real. A veces pueden empeorar la situación. ¿La buena noticia? Hay una forma más sencilla de lograrlo. Con ISO 1 se aísla la señal sin perder energía. Mira lo que dice Juan, un músico de 30 años. Ahora no tengo que luchar para conectar mis sintetizadores a mezcladores digitales. Todo suena increíble y mi equipo está seguro. Imagina poder tocar sin preocupaciones, sabiendo que tu sonido es nítido y tu equipo está protegido. Con ISO 1, la conexión es fácil y la calidad del sonido es asombrosa. ¿Listo para dejar atrás las frustraciones? Haz clic abajo para descubrir cómo lograr un sonido perfecto y proteger tu equipo con la solución ISO 1. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a usar este señor, el que pues todo el mundo conoce, ¿sí? En todas partes, para poner aquí al maestro a sonar con el piano. Pues no sé si ahí ya está sonando. Ahí estamos. Sí, eso es. De pronto les va a parecer que está un poquito suave. Lo que pasa es que, como les decía, esta caja produce 22 decibeles de atenuación por la relación de vueltas, que es de 12 a 1. ¿Sí? 12 a 1. Si ustedes meten eso en una ecuación, la ecuación es 20 por el logaritmo de 1 sobre 12. Si lo hacen, ahí les da menos 22 decibeles. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahora hagamos un ensayo. Cojamos a este señor sin cambiar, no le vamos a cambiar nada. No le vamos a subir ni nada. Compañero. Nada. Lo único que... perfecto, listo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a cambiar este por una ISO 1. ¿Listo? Nada, voy a hacer nada. Vamos a hacer una caminada. ¿Sí? Mute. Listo. Volvamos.
Habla por sí sola, ¿cierto? No hemos ensayado con esa guitarrita, vamos a ensayarlo a ver qué tal. ¿Les parece? ¿Cómo le parece, maestro? No, pues yo aquí estoy de espaldas a los parlantes, pero la diferencia fue abismal, abismal. Es grandecita, ¿cierto? La diferencia. Ahora, ustedes sintieron un incremento en el hiss, ¿cierto que no? Es porque no le subieron, sino que simplemente cambiaron de caja y ya. Ensayamos con la guitarra a ver qué tal. Una ventaja de usar solo transformadores, o sea, cajas pasivas, es que no hay un incremento en el ruido blanco, ¿no? O sea, para que se acuerden, por eso suena tan limpio, porque es un transformador. Sí, una caja activa les pondría ruido sí o sí. Tss, esto, extra. Poquitico, pero solamente. ¿Listo? ¿Cambiamos? Bueno, eso es como para demasiado detalle, pero lo cierto es que este también, esta caja tiene como un roll-off en las frecuencias altas que esta no tiene. Entonces ustedes pueden escuchar un poco más detalle cuando está tocando las cuerdas, cuando él está moviendo esto, las uñas, también la escuchan. ¿Sí lo escuchan? Todo el detalle. ¿Qué opina, maestro? Increíble. Esta guitarra tiene algo particular, es que, pues, a raíz de que a veces a uno le toca ir a tocar a cualquier parte, es una guitarra que uno dice $2,000 y llega a conectarla en un sitio y un ruido increíble, pues porque no tenía caja directa. Fuera de eso, cuando la puedo conectar con cajas directas, sí pasa, de que no suena suficiente y uno dice, me gasté $2,000 en un juguete que no suena duro. Y, wow, increíble. Ahí está la hora. Listo. Muchas gracias. Entonces, va de nuevo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Cuánto vale? Miren, una pregunta que ¿cuánto vale? Bueno, por lo pronto hay que decirlo. Nosotros estamos, es una empresa, es un esfuerzo familiar, ¿sí? Entonces estamos solamente nosotros haciendo esto en la casa. ¿Sí la cogieron en las manos? Sí. O sea, nosotros compramos la lámina de acero allá en Ricaurte, se corta, se dobla, se hace se graba con láser, se hace la PCB, se monta. Marta casi siempre hace todo lo que es PCB, el montaje de todos los circuitos, pues en la PCB lo hace Marta generalmente. Esta parte de acá también, lo que es el marcado, pues sí lo hacemos entre los dos. Sí, entonces es una cosa familiar, es una cosa artesanal si se quiere. Entonces, eventualmente yo sé que esto va a funcionar, a la gente le va a gustar, lo van a comprar mucho y entonces pues lo vamos a tener que distribuir a través de, no sé, alguna empresa como, no sé, Cedar o Ortiz o alguna de esas, no estoy diciendo, yo no he hablado con ninguno de ellos, pero digo, y en ese momento va a tener que tenerse en cuenta un montón de costos, muchos, que no tenemos ahorita. Entonces en este momento lo podemos dar así, súper, no es un televentas, no es a los primeros 50 compradores, nada de eso, no, sino que es que en serio nos podemos dar el lujo de hacer eso ahorita, cuando todavía no tenemos toda cantidad de gastos encima. Y podemos dejarle a un precio de ahorita introductorio de 300,000 pesos. Sí, le decía, después está así de barata, porque después viene esa vaina con IVA, viene con el margen del distribuidor y un montón de vainas, eso se sube por ahí a 500.
Por lo pronto está a 300 y pues yo no sé si ustedes la vieron. Y ya. Sí, claro. Hasta la cajita de cartón la hacemos en la casa. Todo lo hacemos. De hecho, sí. Pero igual, esta también tiene ese costo adicional porque tiene esa cantidad de costos encima, de canales de distribución, se llama eso. Entonces eso le va subiendo más y más el precio. Si usted se lo pudiera comprar directamente a los que lo hicieron, eso le cuesta por ahí más o menos eso. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos dijeron yo quiero una? De momento con nosotros, directamente con nosotros, sí. Los que estén interesados, nosotros les dejamos pues los datos acá con los profesores de la EMAT y pues les dejamos pues nuestros datos para los que estén interesados. Igual también tenemos que hacerlas. En este momento tenemos 6. O sea, si necesitaran más, tocaría ponernos a hacerlas. Sí, es lo mismo que le pasó a los de Maki. Yo no sé si ustedes conocen Maki. Maki también fue así, es una compañía familiar. Ellos al principio, cuando uno compraba una Maki, tenía que decirles, quiero una Maki, y yo decía, sí, entras en cola de espera de aquí a diciembre. Y no, ¿cómo? Porque tenía que una colísima larguísima, más o menos 6 meses tenía que esperar para una consola en esa época. Pero tranquilo que no, 6 meses no es tampoco. No es tanto. Bueno, eso es, entonces nada, pues esperamos que les haya servido, que les haya gustado la cuestión y pues nada, pues nos toca terminar la transmisión y pues nada, pues que tengan muy buen día. Gracias.